Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 21º del tiempo ordinario, que es la quinta semana del discurso del pan, el Señor concluye con este discurso centrándose en sus discípulos, invitándoles a recibir libremente el alimento de la mente, del cuerpo y del espíritu, para abrir nuestro corazón hacia los necesitados en el arte de compartir con los demás lo que el Señor nos dona. De hecho, el estribillo del Salmo responsorial nos invita a gustar y a ver lo bueno que es el Señor, que obra grandes prodigios en cada uno de nosotros. La primera lectura, que está tomada del libro de Josué, capítulo 24, los versículos interrumpidos del 8 al 18, nos narra la asamblea de Siquem, que fue convocada por Josué para que el pueblo haga una opción fundamental en su vida. En este lugar, tiempo atrás, Jacob construyó su tienda, como lo narra Génesis 33:20. Vale la pena tener en cuenta el hecho de que en las culturas semitas, cada pueblo tenía un dios. Lo novedoso de este texto es que el pueblo profesa un Dios que no está vinculado a un lugar y que no depende de un pueblo, en cuanto que es Él quien ha creado el mundo y es Él quien decide conformar un pueblo para estar en medio de él. Dios es el que va construyendo la historia como historia de salvación en una tierra que no fue conquistada, sino entregada como don para que sea respetada junto con sus antiguos habitantes, para que la paz y la tranquilidad le dé un futuro de realización y prosperidad como pueblo. La primera parte de la narración presenta a Josué en categoría profética, en el sentido de que convoca al pueblo para transmitir el mensaje de Dios. Lo interesante de este mensaje es que Dios está invitando al pueblo a interpretar la historia como una historia de salvación, en el sentido de que Dios mismo ha guiado a su pueblo desde cuando llamó a Abraham hasta cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida. Una historia de semejante magnitud lo encontramos solo en Deuteronomio 26, 5 al 9, que narra el credo histórico del pueblo de Israel. Ahora, en Siquem, el pueblo decide permanecer unido al Señor. La otra parte de la narración contiene la exhortación de Josué cuando invita a temer al Señor y de servirlo. La respuesta del pueblo, narrado inmediatamente después de la exhortación, es el pueblo que se compromete a adherirse al Señor como único Dios y Señor. El Evangelio, tomado de San Juan, capítulo 6, los versículos del 61 al 70, nos presenta la murmuración y el escándalo de los discípulos ante las palabras de Jesús, que nos ofrece su carne y su sangre como comida de salvación. No es de extrañarnos el hecho de la murmuración del pueblo de Israel en Éxodo 16. En este contexto de murmuración y de escándalo, nos ofrece su carne, junto a su carne también su sangre, y junto a su sangre y a su carne añade ahora su palabra como espíritu y vida. Tres elementos desprende de este texto: la salvación, la vida, el espíritu. A este hecho se le une otro elemento: comulgar el cuerpo del Señor. El mayor escándalo del ayer y del hoy es administrar mezquinamente la carne del Señor bajo diversas formas de persuasión normativas, desconociendo la gratuidad de Dios, que se da como don y como gracia, y no como un mérito. Comer la carne de Cristo es el proceso mistagógico para configurarnos en Cristo mediante su Espíritu que nos da vida. Comer su carne nos lleva a identificarlo como el hombre y como Dios que nos ofrece la salvación. La propuesta de Dios en Jesús es una vida en relación, que nos invita a San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, 21 al 32, que seamos todos uno en Cristo Jesús. De hecho, cuando Jesús se dirige a sus discípulos, les invita a comulgar su carne, es decir, su pasión, para poder necesariamente participar de la gloria de Dios. Por ello, ahora les invita a sus discípulos a marcharse para que cada uno decida permanecer o no con Jesús, dependiendo de la voluntad de cada uno de nosotros. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo.
paz y bien.